Hay fechas que quedan marcadas en la historia para siempre. El 11 de septiembre de 2001 es, sin duda, una de ellas. Fue un día que lo cambió todo. Así que hoy vamos a analizar qué fue lo que pasó exactamente, quién estuvo detrás de los ataques y, sobre todo, por qué sus efectos se siguen sintiendo hasta el día de hoy. Casi 3.000 personas. Esa es la cifra, la escala de la pérdida humana en tan solo una mañana. Y ojo, no fue un ataque contra un solo país. Las víctimas eran de más de 60 nacionalidades distintas. Por eso, hasta el día de hoy sigue siendo el ataque terrorista más mortífero de la historia. Todo pasó con una precisión que de verdad asusta. 19 hombres secuestraron 4 aviones comerciales y los convirtieron, básicamente, en misiles. 2 de ellos apuntaron directo al corazón financiero de Nueva York. Un tercero fue a dar al centro del poder militar estadounidense. ¿Y el cuarto? Bueno, el cuarto avión tiene una historia muy diferente y todo gracias a la gente que iba a bordo. A ver, un ataque de esta magnitud no surge de la nada. Para entender el porqué de todo esto, primero hay que responder una pregunta clave. ¿Quién? ¿Qué grupo fue capaz de organizar algo así y cuáles eran exactamente sus motivos? Casi de inmediato, todas las miradas apuntaron en una dirección: Al-Qaeda. Su nombre se traduce como la base, y no era un grupo nuevo. Nació, de hecho, de las cenizas de la guerra de Afganistán contra la Unión Soviética, y se fue radicalizando bajo el mando de figuras como su fundador, Osama Bin Laden. Dentro de la cúpula de Al-Qaeda, los roles estaban muy claros. Osama Bin Laden era el líder, el que ponía la ideología y, muy importante, el dinero. Pero la mente maestra, el arquitecto que diseñó este plan tan complejo de secuestrar 4 aviones al mismo tiempo, fue Khalid Sheikh Mohammed. De hecho, él mismo admitió haber planeado la operación de principio a fin. Pero, ¿cuál era su justificación para todo esto? A través de varios comunicados y decretos religiosos, lo que se conoce como fatwas, Al-Qaeda presentó su lista de agravios. En resumen, todo se reducía a una idea central. Estaban en contra de la presencia y la política de Estados Unidos en Medio Oriente, desde las bases militares en Arabia Saudita hasta el apoyo a Israel o las sanciones contra Irak. Esta declaración de 1998 es realmente escalofriante por lo que significa, porque aquí Al-Qaeda borra por completo la línea que separa a civiles de militares. Convierte el asesinato de cualquier estadounidense, donde sea, no solo en algo permitido, sino en un deber individual. Era, sin rodeos, una declaración de guerra total. Ahora, veamos cómo esa ideología se transformó en una mañana de terror absoluto. La cronología de los hechos nos muestra la devastadora precisión con la que se llevó a cabo el plan. En menos de 2 horas, el mundo cambió, y lo vimos en vivo por televisión. El primer impacto, a las 8:46, parecía un accidente terrible, pero el segundo, a las 9:03, lo confirmó: era un ataque. Y mientras todo el mundo miraba a Nueva York, el Pentágono también estaba en llamas. Y luego, lo impensable: a las 9:59, la Torre Sur simplemente se desvaneció, seguida por la Torre Norte menos de media hora después. El costo humano fue simplemente catastrófico. 2.977 vidas inocentes se perdieron. Solo en el World Trade Center murieron más de 2.600 personas, y entre ellas cientos que corrían hacia el peligro. 343 bomberos y 72 policías, lo que convirtió ese día en el más oscuro para los servicios de emergencia en la historia de Estados Unidos. Pero en medio de toda esa tragedia surgió una historia de heroísmo extraordinario: la gente del vuelo 93. Al enterarse por teléfono de lo que estaba pasando en Nueva York y Washington, los pasajeros y la tripulación tomaron una decisión increíble: luchar. Sus acciones evitaron que el avión llegara a su objetivo, y ellos se convirtieron en los primeros en contraatacar en lo que después se conocería como la guerra contra el terror. Como era de esperarse, los ataques desataron una reacción en cadena que redefinió por completo la seguridad, la política y las relaciones internacionales. Las consecuencias inmediatas fueron tan impactantes como los ataques mismos. La respuesta de Estados Unidos fue inmediata y de una escala nunca antes vista. En cuestión de horas, el cielo del país se vació de aviones por primera vez. Se declaró una guerra contra el terrorismo a nivel mundial y la OTAN, por primera vez en su historia, activó su cláusula de defensa colectiva. De la noche a la mañana se reescribieron leyes de vigilancia y se creó toda una nueva agencia de seguridad nacional. El país se puso en pie de guerra. Y claro, el golpe económico fue brutal. Los daños materiales superaron los $10.000 millones.
Wall Street tuvo que cerrar casi una semana. Y cuando reabrió, el índice Dow Jones tuvo su peor caída semanal en la historia. Y la industria de las aerolíneas, que estuvo en el centro de todo, quedó simplemente devastada. Menos de un mes después de los ataques, la guerra contra el terrorismo pasó de las palabras a los hechos. Una coalición internacional encabezada por Estados Unidos invadió Afganistán. El objetivo era claro: destruir los campos de entrenamiento de Al-Qaeda y derrocar al régimen talibán que les daba refugio. Pero los efectos del 11 de septiembre no se quedaron en esa década. Aún hoy, más de 20 años después, vivimos con las consecuencias de lo que pasó esa mañana. El legado del 11S es como una telaraña, donde todo está conectado. La seguridad en los aeropuertos que conocemos hoy, por ejemplo, nació ese día. Las largas guerras en Afganistán e Irak fueron la consecuencia geopolítica directa. A su vez, esto sirvió para justificar una expansión masiva de la vigilancia a nivel global. Mientras tanto, miles de rescatistas siguen luchando con problemas de salud, y en todo el mundo los ataques alimentaron una dolorosa ola de islamofobia. Para honrar la memoria de todas las personas que murieron, se construyeron memoriales muy solemnes en cada uno de los 3 lugares de los ataques: el Memorial y Museo Nacional del 11 de septiembre en Nueva York, el Memorial del Pentágono en Arlington y el Memorial Nacional del Vuelo 93 en Shanksville. Son lugares para recordar y reflexionar. La cacería del hombre que orquestó los ataques duró casi 10 años. Finalmente, en mayo de 2011, Osama Bin Laden fue localizado y abatido en una operación militar estadounidense en Pakistán. Con su muerte se cerró un capítulo clave en la historia posterior al 11 de septiembre. Y todo esto nos deja con una pregunta final, porque las repercusiones del 11 de septiembre no son solo historia, son parte de nuestro presente, desde cómo viajamos hasta la forma en que pensamos sobre la seguridad y la privacidad. La pregunta que queda es: ¿de qué otras formas, a veces sin que nos demos cuenta, sigue influyendo ese día en el mundo que habitamos?